Esta charla la vamos a tratar de hacer un poco corta, porque me interesa más que todo como darles a entender de que hay muchas formas de interactuar hoy por hoy y que debemos hacernos a todas ellas. ¿Listo? Entonces, a partir de este momento voy a compartirles mi presentación, voy a compartirles mi pantalla. Ya, permítanme. Y ustedes me confirman si ven la presentación. Sí, señor. Listo. Entonces, en los temas que hemos propuesto para el día de hoy son 10. Son 10 temas que, si ustedes lo notan, están como dirigidos específicamente a estudiantes de contaduría. Entonces, como primera medida, vamos a revisar cómo podemos descargar un par de libritos que abrieron por ahí de acceso libre acerca de NIF, cómo lo pueden ustedes obtener. Seguidamente vamos a hablar de un convenio que firmó la universidad, donde ustedes pueden suscribirse eh, al Instituto Nacional de Contadores Públicos. Creo que en este momento está solo con la Universidad Colombiana, pero para mis estudiantes o para los estudiantes de la universidad ya miraremos si se puede efectuar el convenio. Hay algunos links de unos videos que me han llamado mucho la atención por estos días, entonces también vamos a compartir algunos videos de ellos para que ustedes los revisen. Vamos a mirar cómo estamos nosotros como profesión contable, ya el profesor Ramiro nos adelantó algo, pero vamos a mirar cómo estamos nosotros los contadores subcolombianos, los huilenses, ante los organismos de la profesión, y luego vamos a hacer un pequeño entramaje desde el punto 5. Vamos a hablar de lo que en realidad era la conferencia que estaba programada y era la interacción contable y fiscal que tenemos hoy por hoy en el impuesto de renta, y vamos a mirar algunos ejemplos de cómo esa interacción contable puede tener implicaciones de índole tributaria. Entonces vamos a ver qué pasó con la definición de activos, qué pasó con el concepto de activos menores que tenemos para efectos fiscales, cuál puede ser aquella incidencia que podría tener el concepto de valor residual. Vamos a hablar del leasing, que es un tema que me parece muy importante. Y finalmente vamos a terminar hablando de algunas medidas que han tomado en el departamento de Huila para mitigar los impactos fiscales de los contribuyentes, solo el Huila, no del gobierno nacional, porque ustedes ya entenderán que en las redes sociales hay muchas charlas de estos temas de los decretos reglamentarios nacionales, sino que nos vamos a enfocar en el Huila, que ha hecho Pitalito, que ha hecho La Plata, que ha hecho Garzón, y que ha hecho Neiva en cuanto a eso. Y finalmente mostrarles un documento que estuvimos elaborando en días pasados en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, con algunas sugerencias de lo que podría ser el tratamiento en estos temas. ¿Listo? Entonces, para empezar, quiero que vean estos dos libros que ha impreso la Universidad Javeriana y que por épocas de COVID los ha dejado libres. Entonces, el primer libro se llama Finanzas para la formación del contador público, un enfoque analítico práctico. Y el segundo libro se llama NIF para comunidades religiosas y obras apostólicas. ¿Por qué me interesa que ustedes lo miren? Porque resulta que una de las grandes dificultades que teníamos cuando empezamos a estudiar los temas de NIF y su interacción con las normas fiscales era que no teníamos literatura NIF. Entonces, esta es una muestra de que ya poco a poco se han ido desarrollando avances en el tema de especializarse en los asuntos contables y específicamente en los de normas internacionales. Y por fortuna, yo esos dos libros los compré de manera física, pero por fortuna para todos ustedes, la Universidad Javeriana en estos momentos ha dejado un libre acceso. Entonces lo que yo voy a mostrarles a ustedes con la presentación que le van a juntar es cómo lo pueden descargar de manera gratuita. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes le den clic al enlace y él los va a dirigir a esta página, y acá le dicen seleccionar PDF, y aquí pueden ir leyendo el libro o lo pueden descargar, que es lo que hemos hecho algunos. ¿Listo? Entonces, ahí pueden descargar el libro, Finanzas para la formación de un contador público, de la Javeriana, que está recién salido. De hecho, lo lanzaron en febrero en la Javeriana. Tiene 9 capítulos que me parecen muy interesantes. Y pues a nadie hoy por hoy le cae mal un libro gratis, ¿cierto? Lo mismo va a ser con el otro libro, el de las entidades religiosas. Entonces, ustedes le dan clic al enlace, dice PDF, o van acá directamente a descarga y lo pueden tener. ¿Listo? Entonces, este era el primer como tip o recomendación que quería hacerles.
el hecho de que podíamos tener literatura gratis en esta época de COVID-19, en esta época de cuarentena, para que ustedes lean. Sobre todo que es que en las sedes es muy difícil adquirir texto, entonces esta es una forma en la cual ustedes pueden tener acceso a información. Para los que están interesados en impuestos, la Universidad de los Andes ha dejado también un acceso abierto a una serie de libros, pero allá solo hay un librito de impuestos, y es un libro corto, pero muy profundo. Es un tema muy específico que se llama el multilateralismo a nivel tributario y cómo los acuerdos entre naciones pueden servir para evadir. Pero es un libro muy corto, entonces sugiero que lo lean las personas que o ya sean egresadas o que trabajen con temas de tributación internacional. Por el momento, me interesaba esto. Miraran que hay dos libritos que pueden descargar de forma gratuita, que son de NIF, que son de la Javeriana y que le pueden servir para ustedes en estos momentos revisar literatura y leer un rato. Lo segundo que quería recomendarles es que qué día había esta publicación de la Facultad de Economía, creo que es solo para estudiantes de la Facultad de Economía, donde la profesora Patricia me había comentado que habían hecho un convenio con el Instituto Nacional de Contadores Públicos para que ustedes se suscribieran y fueran miembros. Cuando yo estudiaba, resulta que ese convenio también estaba activo y en ese momento nos inscribimos en un evento y dimos un mail normal, pero con ese mail empezó a llegar más información. Entonces, aparte de toda la información que ustedes reciben a través de redes sociales, de medios, pues puede ser una muy buena fuente porque el instituto está desarrollando muchos webinars, mucha literatura que ustedes pueden estar revisando. Entonces, ahí igualmente está el link para que los estudiantes se vinculen. Allá le hacen una validación de los estudiantes de la universidad para que tengan acceso. Igual, el enfoque es para que las personas de las sedes puedan vincularse a este material. Lo tercero que quería decirles es que hay muchos videos que están saliendo por estos días. Entonces, yo me tomé el atrevimiento de tomar un par de videos que me parecen muy chéveres. Uno es el de instrumentos financieros del profesor Luis Henry Moya, quien es miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es este. Ya él hizo una charla para Z y está libre en YouTube. Entonces, acá coloqué el enlace. Otro es el de presentación de estados financieros de un colega que se llama Andrés Moreno, de la Javeriana. Ellos tienen una firma que se llama ITGS. Y otro es el de régimen simple de tributación, de Edward Castañeda, que quizás ustedes ya lo han escuchado o hayan revisado sus libros. Ese tipo de videos es bueno revisarlos ustedes en sus casas. Cuando tengan tiempo, mientras están haciendo algo en el hogar, le van poniendo cuidado a la información y luego con más detalle pueden revisar. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer hasta el momento es como un paneo de lo que podemos estar haciendo como estudiantes, como contadores, de la información que va surgiendo y información que yo considero relevante. Y la universidad también ha hecho un par de videos, uno sobre facturación electrónica del profesor Luis Humberto Rincón, muy oportuno ese video para que ustedes lo revisen en estos momentos, y otro del modelo económico efectuado por el profesor Germán Castañeda, que quizás de pronto cuando uno mira opiniones de modelos económicos, uno lo mira como una manera muy superficial, pero me parece que su mensaje es claro. Tenemos que cambiar la forma de mirar la economía y a qué le debemos apostar como país. Yo coloqué acá en rojo, Tania, no sé si me están escuchando, para que por favor, días atrás, hubo un video, un webinar que hicieron con el profesor Wilson Luna en relación con la suspensión de procesos ante la OGPP, pero no encontré el video. Entonces, si la universidad grabó, sería bueno que lo compartieran o con los asistentes o de manera libre para que todos podamos tener acceso. ¿Listo? Entonces, 2 libros, suscripción y al menos 5 videos que podemos estar revisando información que nos parece interesante. ¿Listo? Este tema ya lo tocó el profesor Ramiro y es cómo estamos nosotros ante los organismos de la profesión. Entonces, en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública tenemos 2 huilenses y tienen que ser 4 miembros, o sea que tenemos, en teoría tenemos mayoría, y son los doctores Leonardo Barón y el doctor Jesús María Peña, que en estos momentos tienen un papel muy complejo porque están analizando, primero, modificaciones en normas internacionales y segundo, un tema quizás que nosotros pasamos por alto, pero que tiene mucha incidencia, y es el tema de la revisoría fiscal. Ellos han venido
haciendo una serie de discusiones a través de medios, a través de documentos, a través de agremiaciones, porque evidentemente necesitamos un cambio, ¿ya? Entonces, la idea es que todos podamos mirar las visiones que cada uno posee de la revisoría fiscal o de los estándares internacionales. En el tema de estándares internacionales, no sé si ustedes vieron, pero el IASB sacó un documento hace como una semana, si no estoy mal, para revisar la modificación a la NIF 16 y decía que con aplicación inmediata, para que ustedes también lo tengan ahí. Y resulta que el representante de todos nosotros los contadores ante el Tribunal Disciplinario de la Junta Central también es un huilense, que es Leonardo Barón. Entonces, no hay un mejor momento por el cual estemos pasando los huilenses ante la profesión de la contaduría pública. Y como lo decía el decano, si ellos pudieron, nosotros, ¿por qué no? Lo único es tener, digamos, una serie de disciplina en el actor de nosotros. Bueno, ahora sí vamos, perdón, que estoy, ya, yes. Ahora sí vamos a entrar en calor en lo que corresponde al tema de la interacción de las normas contables y fiscales. Para los que no han visto tributaria o para los que ya lo vieron, es muy fácil señalar que hay 5 elementos de la obligación tributaria. Entonces, el sujeto activo, ¿quién es el titular del impuesto? El sujeto pasivo, ¿quién debe pagar el impuesto? El hecho generador, ¿dónde inicia ese impuesto? La base gravable, sobre qué voy a pagar impuestos, y la tarifa, cuánto voy a pagar de impuestos, ¿cierto? Esos son los 5 elementos básicos de la obligación tributaria que trae nuestra Constitución política. Y en la parte derecha, notarán ustedes que yo he hecho un listado corto de impuestos, ¿ya? Y he señalado específicamente el impuesto de renta. Entonces, lo que ocurre con la interacción de las normas contables y fiscales es que gran parte de esa interacción surge precisamente en el impuesto de renta y complementario y específicamente en lo relacionado con la base gravable. Entonces, ¿cómo se supone que uno debería pagar impuestos de renta? Entonces, un contador normalmente dice, oiga, yo voy a pagar impuestos sobre mis utilidades, ¿cierto? Pero un tributarista le va a decir, no, usted va a pagar impuestos sobre su renta líquida. ¿Cómo equiparo yo utilidades a renta líquida? Precisamente porque hay una serie de diferencias. Pero para poder analizar esas diferencias tenemos que partir de algo. Y ese algo es la contabilidad. Entonces resulta que a partir de la ley 1819, en el artículo 21-1 del Estatuto Tributario, quedó una cláusula de remisión general hacia las normas contables, hacia los nuevos marcos técnicos normativos de contabilidad. Entonces, miren lo que dice. Dice, artículo 21-1 del Estatuto Tributario. Para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, el valor de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia. Y finalmente dice, cuando la ley tributaria remite expresamente a ellos y en los casos en que ésta no regule la materia. Entonces, ese es el artículo por el cual ustedes, para ver impuestos, tienen que ver primero contabilidad. Porque la norma dice, mire, para usted determinar el impuesto de renta va a tener que mirar primero, cómo está su contabilidad a nivel de activos, de pasivos, de patrimonio, de ingresos, de costos y de gastos. Porque esa es la base a través de la cual yo voy a pasar a liquidar ahí sí el impuesto de renta. Entonces, partiendo de esa interacción contable y fiscal, lo primero que yo les digo a ustedes es, toca estar muy pendiente entonces de si sabemos o no sabemos contabilidad. Porque resulta que antes de las NIF todos hablábamos un lenguaje muy básico, ¿no? Me llega la factura, la registro y simplemente al final de año sumo y resto, hago el balance de prueba y con eso obtengo mi información contable. Pero resulta que hoy tenemos primero un reconocimiento, luego una medición inicial y luego cuando ya vamos a presentar estado financiero tenemos una medición posterior. Entonces, este slide, lo único que quiero referenciar es algo que me parece sumamente importante. Recuerdan que en la página anterior dijimos, oiga, el valor de los activos
va a ser lo que digan los marcos técnicos normativos contables y vigentes. Activos de conformidad con los marcos técnicos normativos contables y vigentes. Y resulta que antes del año pasado, nosotros en la mente siempre teníamos que un activo era un conjunto de bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultante de eventos pasados y de los cuales es probable que la empresa obtenga beneficios económicos futuros. Esa es la definición clásica de activos, ¿cierto? Pero hay un pequeño problema. Si notan la parte de acá inferior, dice revisar el decreto 2270 de 2019. Resulta que el año pasado, en diciembre, emitieron el decreto 2270 y actualizaron las normas contables. Una de las normas que actualizaron, una de las cosas que actualizaron, fue el marco conceptual. Por eso lo coloqué acá arriba. Marco conceptual. Entonces, en ese decreto 2270, en lo que corresponde al marco conceptual, en los párrafos 4.3, 4.4 y 4.5 dice, oiga, un activo es un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Y luego dice, miren, es que resulta que un recurso económico es un derecho que tiene potencial de producir beneficios económicos. ¿Sí notan? Dice ahora, un recurso económico es un derecho. O sea que yo tengo la propiedad de ese bien o de ese recurso. Mientras que en la definición anterior decía, es un conjunto de bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente. Mientras que en la nueva definición del marco conceptual dice, oiga, tenga cuidado porque recurso económico es el derecho. O sea que ya no entra esa definición de activo de otro recurso controlado. Para que algo sea considerado activo, tiene uno que tener la titularidad del bien. Entonces, este es un pequeño ejemplo de por qué tenemos que estar pendientes de la contabilidad para efectos también tributarios. Porque el 21-1 me dice, vaya primero a la contabilidad para determinar sus impuestos, sus activos, sus pasivos, su patrimonio, ingresos, costos y gastos. Y resulta que si yo voy a la contabilidad y me quedo con una contabilidad antigua, pues no voy a entender en realidad qué es lo que estoy haciendo y eventualmente puedo acarrear sanciones del orden fiscal. ¿Listo? Mucho cuidado, por eso lo puse en rojo. Revisar el decreto 2270 de 2019 que cambió el marco conceptual de la contabilidad. Para los que no conocen o no saben mucho del tema, el marco conceptual es como la base de la contabilidad, la base de la NIF. Es como el lenguaje a través del cual se va a expresar la información financiera. Entonces, si por algún lado uno quiere aprender a entender NIF, lo primero que uno tiene que hacer es aprender el marco conceptual. Leerlo, estudiarlo, volverlo a leer y tratar de analizarlo con ejemplos que ustedes vean en Internet. De hecho, creo que esta es una materia que dicta la profesora Alma Giselle, si no estoy mal, en la Universidad Subcolombiana. Ya ha venido trabajando en el sistema de NIF y creo que, si no estoy mal, en la especialización fue el primer tema que abordó, el marco conceptual. ¿Ya? Para si ustedes desean investigar un poco más sobre el asunto. Para continuar, entonces vamos a retomar, ¿listo? Entonces, la invitación en este slide era que revisáramos las normas contables y en especial el decreto 2270 del 2019, que hizo una actualización al marco conceptual. Y vimos el ejemplo del activo. Como antes activo podría ser inclusive un recurso que yo controlara, pero que no fuera de mi propiedad, y hoy en día las normas internacionales exigen que sea un derecho, o sea, que yo sea el titular del bien. ¿Listo? Ahora, como hay medición inicial y medición posterior, resulta que las normas tributarias son claras en decir que permite solo el costo histórico y el costo amortizado. Entonces, todo lo que sea valor realizable, costo corriente, valor presente o valor razonable, no va a tener efectos fiscales. En el caso del valor razonable, no va a tener efectos fiscales, salvo que haya una realización en los términos del artículo 28 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Este es un tema que me interesa porque acá es donde ustedes van a ver cómo está la interacción entre las normas contables y fiscales. ¿Sí notan las flechitas? ¿Sí las están viendo? Resulta que para efectos tributarios hay una norma en el decreto reglamentario, el decreto único reglamentario, que señala que cuando un activo es inferior
a 50 VTs puede depreciarse en un solo año, ¿ya? Sin importar si es un bien mueble, si es una máquina de equipo de transporte, no importa nada. Si vale menos de 50 VTs, puede depreciarse en un solo año, dice el estatuto tributario, dice el decreto reglamentario, ¿listo? El decreto único tributario. Entonces, resulta que eso es lo que decía la norma, o lo que dice la norma, pero en la ley 1819 vimos lo que dice el artículo 21-1. Entonces dice el 21-1, oiga, resulta que usted para determinar sus activos, pasivo, patrimonio, ingresos, costo y gasto, tiene que revisar su contabilidad. ¿Listo? Entonces, como la norma dice, revise su contabilidad, queda la pregunta, ¿qué debo revisar yo? ¿Si un activo vale más de 50 VTs o debo revisar primero si es un activo de acuerdo a mi política contable? Porque si mi política contable me dice que algo es material, si supera los 10 millones o los 15 millones o los 100.000 pesos, ¿qué debo elegir yo para efectos tributarios? Porque para efectos contables ya es claro que va a primar mis políticas contables. Entonces, en el año 2017 hubo una serie de discusiones que son estas flechitas que estamos mostrando. Y la primera flechita fue esta, el concepto 17548, donde dijo, ese temita de los 50 VTs ya no va. Recuerden que el tema de los 50 VTs es para poder depreciar el activo en un solo año. Depreciar el activo en un solo año. Entonces, el concepto 17548 del año 2017 dice, esa noción de activos menores tuvo decaimiento y no dijo nada respecto de la materialidad. Posteriormente llegó el oficio 21942 de 2017 y como que trata de decir que ese temita de los activos menores, o sea, ese tema de los 50 VTs, sí está vigente, o sea que el decreto seguía vigente. Y luego finalmente llega el concepto 1416, donde dice, oiga, el tema de los activos menores, eso no ha decaído. Eso no importa lo que digan sus políticas contables y no importa lo que diga su contabilidad. Si algo vale menos de 50 VTs, usted lo puede depreciar inmediatamente. ¿Ya? Ahora la pregunta que uno se puede hacer es, ¿qué debo efectuar? Si yo soy el contador o el revisor o el asesor de una compañía, ¿qué debería primar? Entonces, resulta que técnicamente usted primero va a definir si algo es activo o no. Y luego sí va a mirar si ese activo se deprecia o no se deprecia. Porque usted puede decir, ¿qué tal que para usted sea un gasto y para otra persona sea un activo? Pues si es gasto de forma directa, no importa nada, porque ahí no hay ninguna depreciación. El problema es que primero yo tengo que revisar si es un activo y a partir de esa definición de activo, ahí sí mirar cuál es el método de depreciación que debo aplicar. ¿Listo? En el caso de los conceptos de la DIAN, el 1416 y el 21942, parece que me dicen como todo lo contrario. Me dice, oiga, primero revisen la depreciación y luego revisen si es activo. Y resulta que nosotros estamos insistiendo en que de acuerdo al artículo 21-1 del Estatuto Tributario, lo primero que yo debo hacer es definir qué dice mi contabilidad en relación con un activo. Entonces, mi contabilidad, ya de acuerdo al marco conceptual, dice que yo tengo que definir un activo y tengo que mirar su materialidad. Entonces, en el párrafo 4.39 del marco conceptual, dice que tiene que evaluar si una partida cumple con criterios para incluirla o no en el estado financiero inicialmente. Entonces, yo creo que uno lo primero que tiene que hacer es mirar la política contable y a partir de la política contable, sí mirar si aplica o no aplica el tema de las 50 VTs para el caso de los activos menores. Otro punto que me llama mucho la atención y que ustedes van a notar en el tema de la interacción contable y fiscal puede ser el valor residual. Entonces, ¿qué es el valor residual? La DIF 16 define que es el importe estimado que una entidad podría obtener en el momento presente por disponer del elemento después de deducir los costos estimados por tal disposición. Si el activo hubiera alcanzado ya la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de la vida útil. Hagan de cuenta que el valor residual es aquello por lo cual le van a comprar a usted quizás ese bien o ese activo cuando usted ya lo usó, cuando usted ya le dio, digamos, su vida útil en la compañía. La norma también presume que ese valor residual es de cero. Entonces, ¿qué ocurre?
Ya en el segundo paso, cuando uno va y mira el artículo 128 del Estatuto Tributario, dice, bueno, yo le permito a usted una deducción por depreciación, pero resulta que usted no me puede depreciar todo el activo. Usted me va a amortizar, me va a depreciar la diferencia entre el costo fiscal y el valor residual. Todo lo demás lo puede depreciar. O sea que técnicamente yo no puedo depreciar el valor residual. Y así, esa tesis la confirma el artículo 131 del Estatuto Tributario. Dice, miren, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, un contribuyente depreciará el costo fiscal de los bienes depreciables menos su valor residual a lo largo de su vida útil. O sea que si un activo vale 100 y el valor residual es 10, yo solo voy a poder depreciar hasta 90 en el transcurso del tiempo. Esos 10 no los voy a poder depreciar. Y entonces que alguien llegó y dijo, oiga, ¿qué pasa si yo digo que para efectos contables tengo un valor residual de 10, pero para efectos fiscales yo puedo poner un valor residual de 0 y poder depreciar así el 100% de mi activo? Entonces, la DIAN, en el concepto 15841 del 2018, llegó y dijo, oiga, es que ustedes son como también muy inteligentes, pero tampoco. Dice, por lo anterior, este despacho concluye que el valor residual es el determinado por la técnica contable y no por la regla fiscal. En tal sentido, si un contribuyente necesita calcular la base de depreciación para efectos fiscales, debe determinarla en los términos del artículo 131 del Estatuto Tributario. Y si tiene valor residual, este debe calcularlo en los términos en los que defina la norma contable que les es aplicable a cada contribuyente, es decir, los decretos reglamentarios de la Ley 1314 de 2019 y las resoluciones que haya expedido la Contraloría General de la Nación. Entonces, básicamente está diciendo, si usted tiene un valor residual para efectos contables, ese mismo valor residual es el que vamos a usar para efectos fiscales. Y no como algunos estaban señalando que podría tener valor residual de 10 pesos para efectos contables y valor residual de 0 pesos para efectos fiscales. ¿Cómo soluciona esta norma? Pues muy sencillo, modificando su política contable para aplicar tal cual como dice la NIF 16 y presumir que el valor residual puede hacer cero. ¿Listo? Otro tema que me parece que puede haber como una serie de conflictos entre la interacción de las normas contables y fiscales es el tema del leasing. ¿Qué es el leasing? Es básicamente una mutación entre un contrato de compra-venta y un contrato de arrendamiento. Entonces resulta que ustedes van pagando unas cuotas, ¿cierto? Y al final de que usted pague esas cuotas, el banco, la compañía de leasing, le da a usted una opción de compra, que normalmente puede ser del 10%, del 7%, y ahí usted decide si quiere o no hacerse con ese bien. ¿Listo? Distinto a usted comprar un bien e hipotecarlo, porque resulta que usted el bien ya es titular, lo que pasa es que tiene una garantía. ¿Ya? En el caso del leasing, usted es titular, pero de un derecho, no de un bien. Usted es titular del contrato de leasing. Entonces, lo que quiero señalar acá es dos cosas muy puntuales. Cuando uno revisa la NIF 16, resulta que en la NIF 16 solo tenemos arrendamientos financieros y no tenemos arrendamientos operativos. ¿Qué pasa con el arrendamiento financiero? Que usted tiene un activo y un pasivo y a medida que usted va pagando, resulta que va disminuyendo el valor del pasivo, ¿cierto? En el caso del arrendamiento operativo, resulta que usted a medida que va pagando, usted no tiene un pasivo, usted tiene un gasto, ¿ya? Entonces, lo que ocurre es que para efectos de NIF tenemos solo arrendamiento financiero, pero para efectos tributarios, cuando usted revisa el artículo 127 raya 1, tenemos leasing financiero y leasing operativo. Eso es lo primero que quería resaltar. Hay como una discordancia. El que le interese revisar este tema, hay un artículo en la revista Derecho Fiscal del Externado donde habla muy claramente de este temita del arrendamiento financiero y el operativo y cómo para efectos contables no hay ninguna distinción. Ahora, el segundo problema es que, según la DIAN, siguiendo las normas contables, resulta que puede haber leasing entre particulares. Miren la siguiente situación. Normalmente cuando uno piensa en leasing, siempre piensa en una entidad financiera, en un banco, ¿cierto?
porque son ellos los que están legalmente autorizados para hacer contratos de leasing con nosotros los particulares. Para efectos contables, cuando yo reviso en el 2016, no importa la calidad de los sujetos, no importa si somos dos personas naturales o si una persona jurídica, no importa si está vigilado o no por la superintendencia financiera. Entonces la DIAN, entendiendo la dinámica de la NIF, dijo, oiga, a mí no me importa que ustedes sean particulares, pueda haber un tratamiento de leasing entre particulares. Lo dijo la primera vez con el concepto 782 del 2018 y lo reiteró con el concepto 26661 del 2019. ¿Cuál es el problema? Resulta que si eso es así, entonces, ¿qué podría hacer, digamos, cuál sería la diferencia entre un renting o un contrato de arrendamiento muy normal y un leasing? ¿Ya? Porque si usted paga un arriendo de un local comercial, eso tiene IVA, ¿cierto? Pero si usted paga una cuota de leasing, eso no tiene IVA. Entonces, yo puedo decir, a partir de esos dos conceptos, oiga, pues ya no pago el IVA por el arrendamiento, ¿ya? Porque resulta que si yo voy a usar el bien por mucho tiempo, que es gran parte de su vida útil, yo puedo catalogar eso como un arrendamiento financiero o como un leasing, prácticamente. Entonces, como el leasing no tiene IVA, de acuerdo al artículo 476 del Estatuto Tributario, por ende me voy a ahorrar el IVA. Ese es el problema de la interacción entre la norma contable y fiscal. Si bien la DIAN trató de dar a entender, digamos, tenía un argumento muy plausible de equiparar el tratamiento contable con el tratamiento tributario en lo que corresponde al leasing y hacerlo permisible entre particulares, resulta que lo que hizo fue crear una desconexión para efectos de IVA. Y eventualmente la DIAN podría perder el IVA porque yo podría tener todos los argumentos para decir que de acuerdo a esos dos conceptos, ese contrato es un leasing y por lo tanto no tengo por qué cobrar el IVA. ¿Listo? Este último cuadrito es un tema que me parece también muy interesante y este es un tercer comentario respecto a este slide. Hay un compañero que se llama Cristian Camilo Jiménez, que está haciendo su maestría en tributaria y precisamente está estudiando ese tema, el leasing con pacto de retroventa. Entonces resulta que usted, cuando hay veces falta recursos, usted puede decirle a una compañía de leasing, oiga, yo le entrego el bien, ¿cierto? Pero usted entréguemelo en garantía de leasing. O sea, yo le vendo, pero luego usted se compromete a vendérmelo a mí, como un pacto de retroventa. ¿Listo? Entonces se llama leaseback. Le entrego un leasing, me devuelve el leasing. Resulta que para efectos contables, cuando me restituyen el bien, cuando me devuelven el bien, eso no se considera una venta, sino simplemente una restitución. O sea, pasa de un activo a otro activo simplemente cuando me devuelven el bien. No pasa en ningún momento por ingreso. Entonces alguien pudiera decir, como estamos equiparando las normas contables de acuerdo al artículo 21-1 a las normas fiscales, alguien pudiera decir, cada vez que hay una restitución de un bien, ¿ya? En leaseback no hay venta, por lo tanto no hay ingreso y por lo tanto no habrá impuesto. Esa es una discusión que estamos, digamos, teniendo en estos momentos las personas que estamos trabajando en estos temas de leasing, porque puede ser una discusión muy válida y con todo el fundamento, teniendo en cuenta los dos conceptos de la ley. Un punto que me llama mucho la atención es el del régimen simple y la contabilidad. No, digamos, mi interés no es profundizar en temas del régimen simple, porque de hecho ya les dejé un video donde pueden profundizar, pero sí quería tocar un puntito. Resulta que en el régimen simple usted paga impuestos sobre sus ingresos brutos, ¿cierto? Ingresos brutos menos ingresos no constitutivos, pero en general es sobre ingresos brutos, o sea, sobre el valor total de esos ingresos. ¿Cuál es el problema? Resulta que cuando ustedes venden un activo fijo, entonces ustedes acreditan la 15 por el valor del activo y a la cuenta 4 o a ingresos llevan solo la parte que corresponde a la utilidad. O sea que en la 4 solo va a aparecer la utilidad, no el valor total de la venta, solo la utilidad. El decreto 1468 del régimen simple señala, dice, oiga, para efectos del régimen simple vamos a hacer una remisión a las normas contables. Dice, vaya y revisen la realización del artículo 27 y el artículo 28 del Estatuto Tributario. Entonces, alguien pudiera decir, como ustedes hicieron esa remisión y resulta que en mis ingresos solo está la parte de utilidad, entonces en el régimen simple yo solo pienso pagar sobre la utilidad, no sobre el total de la venta. Esa también es una discusión muy interesante que me parece que tiene que ver con la interacción entre las normas contables y las normas fiscales.
Si, no, si, digamos, si el régimen simple no fuera sobre ingresos brutos, pues no habría ningún inconveniente, porque en últimas iría a tributar sobre la utilidad. Pero resulta que en el régimen simple no se tributa sobre una renta líquida o sobre un margen de utilidad, sino sobre el ingreso bruto, sobre el valor de arriba. Entonces, puede haber un inconveniente ahí de interpretación que quizás pueda tener algún efecto para que ustedes lo consideren. ¿Listo? Ya concluyendo la charla del día de hoy, un poco corta, pero creo que es sustanciosa, vamos a hablar de unas medidas que han tomado en el departamento del Huila en relación con la pandemia que estamos viviendo. Entonces, simplemente para referenciar que la ordenanza 006 de marzo del 2020 amplió el descuento para el impuesto de vehículos, lo llevó hasta agosto el descuento. ¿Listo? En el caso de Neiva, tenemos dos normas que han sido útiles. Una es la resolución 358, que amplió los plazos para presentar la declaración de ICA a junio y a julio, y otra es el decreto 370, que amplió el plazo para presentar con descuento la declaración de impuesto predial. Hay una norma que no coloqué, pero que sí ha generado, digamos, alguna discusión, y es el decreto 364 de marzo del 2020. ¿Qué ocurre? Resulta que ese decreto dice todos los procesos administrativos que se lleven ante la alcaldía de Neiva están suspendidos. Todos los que se lleven ante la alcaldía de Neiva. Y no excluye a la Secretaría de Hacienda Municipal. Pero resulta que nos hemos encontrado con contribuyentes que en estos días, de la nada, les están llegando requerimientos ordinarios o requerimientos de información pidiéndole cantidades de documentos, de soportes, pero resulta que no están señalando que en este momento los trámites deberían estar suspendidos. Entonces, ese tiempo que normalmente le da a uno el Estatuto Tributario Municipal, que es de 15 días para dar respuesta, debería ampliarse, porque resulta que hoy está suspendido los trámites ante la administración municipal, pero no lo están considerando en los actos administrativos que están solicitando. En el caso de Garzón, el decreto 79 de marzo del 2020 amplió los vencimientos de ICA y predial. En el caso de Pitalito, el decreto 148 amplió el descuento del predial hasta mayo 30. Y en el caso de La Plata, bien curioso porque también fue a través de una resolución administrativa que se amplió el plazo del ICA. ¿Qué quiero significar con esto? Como ustedes se podrán dar cuenta, pues difícilmente hay una, digamos, una industria o una capacidad económica de los municipios que permita señalar que los pueblos pues, son grandes industriales. Eso no es cierto en el caso de Huila, pero tampoco puede ser que porque no somos grandes industriales no se tengan beneficios, por lo menos en temas administrativos o procedimentales. Entonces, por ejemplo, en el caso de Pitalito, según lo que yo he analizado, si solo tienen el descuento en el predial, resulta que si está fiscalizándole o si tiene que pagar un ICA, no han tomado ninguna medida en esa relación, por lo menos en lo que yo alcancé a revisar hasta este momento. Entonces, mi invitación es a que estén pendientes, tratemos de hacer un mapita. La Cámara de Comercio ya ha hecho uno en relación con las medidas que han adoptado diversos municipios en el departamento de Huila, y de hecho el grupo de investigación de la Universidad Minuto de Dios estamos trabajando también revisando estas medidas para ver qué beneficios han tenido los empresarios para efectos tributarios, por lo menos en temas de plazos o descuentos. Recuerden que el decreto 461 dio potestades a los alcaldes para disminuir inclusive la tarifa de impuestos. Entonces, podría hacerse presión en ese sentido para que los alcaldes pudieran eventualmente aliviar un poco la carga del sector empresarial. Finalmente, ya para concluir, este documento lo efectuamos con unos amigos. Estuvimos en una sesión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el documento es este del slide, donde dimos algunas recomendaciones al gobierno nacional en relación con temas impositivos y cómo podría ayudarse a algunas empresas. Entonces, hubo miles de discusiones y miles de comentarios, y resulta que nosotros concluimos con 20 ideas en las cuales dijimos, oiga, toca aplazar los vencimientos, oiga, toca tener cuidado con algunas normas, porque resulta que, por ejemplo, si la empresa que es la matriz, ¿cierto?, quiere enviarle plata a la subsidiaria que está en Colombia para que pague los empleos, para que pague todo lo que requiera, obviamente le va a tener que reconocer unos intereses. Y esos intereses están limitados. Entonces, por esa limitación,
Puede que la empresa más bien no mande plata y prefiera quebrar la matriz y echar a todo el mundo, y porque para efectos tributarios tendría que pagar dos veces. Entonces, esa es una discusión que tuvimos también. Otra puede ser, por ejemplo, el hecho de un tema que ha ido rondando mucho en la academia, y es poder pagar eventualmente las declaraciones de IVA sobre lo que yo efectivamente recibí y no sobre simplemente lo que facturé. De hecho, ayer el doctor Martín Emilio Rey y Juan Fernando Mejía hicieron una charla con el Colegio de Contadores Públicos en ese sentido, y otra serie de medidas que quizás ustedes han visto a lo largo de todos estos días en los medios. Yo personalmente había publicado como un escrito muy pequeño. Yo creo que hay una herramienta muy poderosa de la cual no hemos hecho uso, y es el régimen simple de tributación, y lo que yo aconsejaba era permitirle a la gente que se metiera ahí. ¿Para qué? Para que los anticipos que toca hacer en el simple, como están para julio y para agosto algunos, entonces la gente pagara ya en julio, agosto, sus declaraciones de IVA o sus declaraciones de retención o lo que correspondía. Y luego sí se pudiera volver al régimen ordinario, pero no hemos sido escuchados a profundidad en el gobierno nacional, pero en todo caso ahí queda la idea para que ustedes la revisen. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenía preparado para el día de hoy, algo muy puntual, muy sencillo, que pudiera ser útil para ustedes, y la invitación pues creo que es para que todos estén pendientes a los múltiples eventos que pueda realizar tanto la Universidad Subcolombiana como la Universidad Minuto de Dios, o cualquier medio que ustedes puedan tener acceso. Hoy en día, si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que la educación es libre, el conocimiento es libre, y todos podemos tener acceso a toda la información que deseemos si lo hacemos por internet. ¿Listo? Entonces, no sé, Tania, si hay alguna inquietud, algún comentario o alguna pregunta para revisar. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, por acá ya veo que están haciendo algunas preguntas en el chat. Dice Juan Pablo Cabrera, en tiempo de pandemia, ¿qué beneficios tributarios tenemos? Bueno, pues Juan Pablo, tenemos múltiples beneficios tributarios. Digamos, los más conocidos son el decreto 520, que amplió los vencimientos de renta. Ahí toca revisar el concepto que sacó la DIAN para aclarar ese tema. El decreto 551, que creó unos beneficios especiales en lo que corresponde al IVA, ¿cierto? Para atender digamos, los temas médicos. Los temas que ya vimos en los municipios, lo que vimos en los slides, también puede ser un beneficio. En el tema de donaciones, se creó una exención para el régimen tributario especial en lo que corresponde al GMF, para que no le cobren GMF sobre algunas cuentas del régimen tributario especial, y se aliviaron algunas cargas que tenían, que era como, por ejemplo, ir a una notaría si la donación superaba los 50 salarios mínimos. Y hay una cantidad de beneficios que están enfocados en ese sentido. De hecho, se creó un nuevo impuesto que ya me imagino que van a tener la oportunidad de analizar, que es el impuesto solidario y el aporte voluntario. ¿Para qué? Para poder ustedes, para que pueda el Estado tener más recursos. Beneficios tributarios muy puntuales, ampliación de plazos y de vencimientos. Les cuento de una vez, en días pasados, el Fondo Monetario Internacional, el, el hizo unos comentarios en relación con la tributación, y le mandó una cartica a los estados, y prácticamente dijo: en épocas de pandemia no es bueno dar beneficios tributarios. ¿Listo? Entonces, desde el Fondo Monetario Internacional queda claro que la peor política que puede implementarse en este momento es beneficios tributarios. Y hace poco, creo que hace 2 días, en el Banco de la República salió un documento de un profesor muy interesante que dijo, analizó el multiplicador fiscal. Entonces él se preguntaba: ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Darle exención a las empresas o cobrarle a las empresas, y más bien que el Estado haga más inversión social? Y resulta que lo que dice ese estudio es que es mejor que el Estado haga la inversión social en vez de darle beneficio a las empresas. Entonces, como que eso nos puede dar una idea de que quizá no hayan beneficios tributarios, y de hecho ya los dos anuncios que ha hecho el ministro de Hacienda en relación con reformas tributarias los hizo por compromisos con organismos multilaterales para que pudieran darnos dinero y solucionar esta situación. No Listo. sé si... Por acá también hay otra, nos dice Giner, si no hay pago, ejemplo, entidades sin ánimo de lucro, ¿se presentarían en junio los impuestos de renta? Y con pago, sin pago, en junio. Yo he tenido una discusión porque resulta que a mi juicio el decreto 520 no quedó del todo claro. Pareciera que yo, de hecho, y fuimos una de las primeras voces que dijimos
Pareciera que el decreto dice que si no hay pago toca presentar la declaración ahora, pero la DIAN a través del concepto dejó claro que todas las declaraciones se presentan en junio. El problema es que usted tiene que hacer un anticipo en este mes de abril. ¿Qué pasó? Si el año pasado tenía impuesto a pagar, ¿ya? Si tenía impuesto a pagar, tenía que hacer anticipo. Así le diera saldo a favor, ¿ya? Entonces, lo que hemos entendido algunos es, pues, para evitar toda esa situación, pues, presente su declaración de una vez y no haga ningún anticipo, porque si le da saldo a favor, luego le va a tocar pedir una devolución. Es un tema bien complejo. En cuanto a beneficios, hay un tema de devoluciones que se crearon con el decreto 535, que redujeron el tiempo, pero es un tema que en la práctica ha venido siendo muy complejo para algunas empresas. No sé si hay alguna otra inquietud. Sí, por acá hay... Dice, tengo una consulta. Ya que se habla de Junta Central de Contadores DIAN, estamos en una situación bastante complicada con respecto a las fechas de vencimiento y otras fechas como la de los certificados de retenciones, de los vencimientos y pagos de la retención en la fuente. ¿Qué pueden decir al respecto? Lo que podemos decir es que si usted no es una empresa de aviación o no es alguna empresa catalogada en el decreto 491, si no estoy mal, del sector de restaurantes o bares, pues resulta que usted sí o sí va a tener que presentar su declaración de retención en la fuente y, y pagarla dentro de los 2 meses. En cuanto a los certificados, recuerden que el plazo máximo era el 31 de marzo y ahí hay alguna inquietud de algunos sobre si ese plazo se amplió o no se amplió. Yo creo que ese plazo no se amplió y debimos haberles entregado los certificados en su momento. ¿Listo?